Buenas noches, mi nombre es Carlos Hugo Tole, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para explicar qué es los estudios radiográficos del cráneo, son rayos X del cráneo simple, perfilograma con cefalometría, RX de la base del cráneo, RX de silla turca, RX de mastoides comparativas, RX de peñascos, RX de conducto auditivo. Entonces, también tenemos que los diferentes huesos que componen el cráneo son hueso frontal, hueso parietal, hueso esfenoide, hueso temporal y hueso occipital. Como primer hueso, en la parte del frente tenemos el hueso frontal. Es uno de los huesos del cráneo que rodean el encéfalo y consta de tres porciones: escama, es la porción más grande y comprende el área de la frente, y al ser el hueso resistente, tiene como función proteger el cerebro y mantener seguros las zonas blandas. También tenemos el hueso parietal, que sirve como protector del sistema nervioso central y de cubrir el óvulo parietal, que es el encargado de la sensibilidad. El hueso temporal tiene como función que él está situado en las laterales de nuestro cráneo y tiene como función albergar los órganos de la audición. El hueso occipital es un hueso que cubre la parte posterior de la cabeza y se encarga de proteger el cerebelo. Además, es único hueso que se articula con la columna vertebral. También tenemos el hueso esfenoide. Ayuda a formar la capacidad del ojo. Este hueso contiene dos senos paranasales grandes, que son espacios huecos recubiertos por células que producen moco para impedir que el interior de la nariz se seque. Tenemos también el hueso esmoide. Este es un hueso esponjoso e irregular del cráneo. Se localiza anteriormente en la base del cráneo y contribuye a la formación de paredes mediales de la órbita, tabique nasal, así como techo y paredes laterales de la cavidad nasal. En la parte interna tenemos la silla turca. Es una cavidad que pertenece a la anatomía de los huesos del cráneo, que tiene la función importante de contener a la glándula pituitaria, por lo que es una región necesaria para proteger a la hipófisis y para permitir la producción de hormonas. La silla turca se localiza en el hueso esfenoide, que pertenece a la composición de la cavidad craneal, y según la anatomía del esfenoide, esta estructura se sitúa en la cara endocraneal y se encuentra cercano al canal óptico, por el cual pasa el nervio óptico. La apófisis mastoide es una proyección redondeada de la porción mastoidea del hueso temporal, localizado detrás del conducto auditivo externo, y constituye un importante punto de inserción de músculos, como es el esternocleidomastoideo. Tiene como función el soporte para algunos músculos del cuello y está involucrada en los movimientos de rotación de la zona cervical. Encontramos también el peñasco. Su función es proteger la estructura del oído medio y del oído interno. Y por último, tenemos el conducto auditivo. Este es el conducto auditivo interno. Es un conducto óseo de 1 centímetro de longitud y alrededor de 5 milímetros de diámetro, que se encuentra situado en la base del cráneo
Tiene como función transformar los sonidos en señales nerviosas que el cerebro descifra. Para la base del cráneo tenemos la siguiente proyección. Número 1, tenemos la proyección base del cráneo, proyección submentovertex. Número 2, tenemos el chasis, que son de 10 por 12 pulgadas a lo largo. Rayo central, se dirige el rayo central perpendicular al centro de los ángulos mandibulares o gonión. Posición del paciente. Sentado, espalda retirada del buque mural. Posición de estructura. Plano sagital perpendicular al buque mural. El diagnóstico puede ayudar a encontrar lesiones en la cabeza, fracturas de huesos o crecimientos anormales o cambios en las estructuras óseas o en el tamaño. Criterios de evaluación. La base del cráneo sin superposición, los peñascos simétricos, la distancia entre los bordes laterales del agujero occipital y los bordes. También tenemos como segunda proyección del cráneo, en proyección tenemos axiolateral. En el chasis tenemos 10 por 12 pulgadas a lo ancho. En el rayo central se dirige el rayo central con una angulación podálica de 30 grados, 5 centímetros arriba y 2 centímetros anterior, formado una L. Seguimos con posición del paciente. Tenemos en semiprono, posición del nadador. La palma de la mano del paciente queda al frente de la cara y en contacto con la mesa. En posición de estructura, el plano sagital del cráneo paralelo a la mesa. El diagnóstico puede ayudar a encontrar lesiones en la cabeza, fracturas de huesos o crecimientos anormales o en cambios en la estructura ósea o en el tamaño. En los criterios de evaluación debe ser claramente visible la base del cráneo sin superposición. Seguimos con la proyección de la silla turca. La proyección es AP, axial o método Tobni. En el chasis es 8 por 10 pulgadas a lo ancho. El rayo central se dirige con una angulación podálica entre 35 grados y 40 grados, 6 centímetros por encima de gravedad. Posición del paciente en decúbito supino o sentado. Posición estructural. El eje longitudinal del cráneo queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque mural. En diagnóstico puede ayudar a encontrar lesiones en la cabeza, fracturas de huesos o crecimientos anormales o cambios en estructuras óseas o en el tamaño. Criterios de evaluación. Deben ser claramente visibles la silla turca sin rotación. En la segunda posición de la silla turca tenemos que en proyección maxilar superior. Chasis 24 por 30, rayo central, angulación positiva en forma cefálica de 25 grados,
incide en la nuca pasando su proyección. Posición del paciente, decúbito. Posición estructural, decúbito ventral, sentado o de pie. Diagnóstico, ayuda a encontrar fracturas óseas, tumores, cuerpos extraños e infecciones. Criterios de evaluación, visualización de ramas y cuerpos del maxilar superior. En la tercera proyección de la silla turca tenemos proyección PA axial, chasis 8 por 10 pulgadas a lo ancho. En rayo central se dirige al rayo con una angulación cefálica de 20 grados a salir por glabela. Tenemos posición del paciente, decúbito, prono o sentado. Posición estructural, el plano sagital del paciente se ubica paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del puqui mural. El diagnóstico ayuda a encontrar fracturas óseas, tumores, cuerpos extraños, infecciones y crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea o en el tamaño. En los criterios de evaluación debe ser claramente visibles la lámina cuadrilateral y apófisis clinoides posterior dentro del agujero occipital. Tenemos las proyecciones de mastoides, peñascos y conducto auditivo. En la proyección tenemos axiolateral o método de Lab. En chasis, 8 por 10 pulgadas a lo ancho o a lo largo. Marquilla del chasis hacia la parte anterior del paciente. En rayo central, se dirige el rayo central con una angulación de 15 grados podálicos, encontrando 5 centímetros por detrás del CAE y 5 centímetros arriba, formando una L. Posición del paciente en semiprono o posición de nadador. La palma de la mano del paciente al frente de la cara y en contacto con la mesa. Posición estructural. La mastoide a estudiar se ubica sobre la línea media de la mesa. En diagnóstico, la visualización y estudio con imágenes de alta resolución de las estructuras óseas, mastoideas y áreas que forman parte del oído. En criterios de evaluación debe ser claramente visibles el pabellón auricular sin superposición sobre la mastoides. Como segunda proyección de mastoides, peñasco y conducto auditivo, tenemos que la proyección es axiolateral derecho o izquierdo o método de Schuller. Chasis 8 por 10 pulgadas a lo ancho. La marquilla del chasis se ubica hacia la parte anterior del paciente. Rayo central, se dirige el rayo central con una angulación de 25 grados podálicos a salir por el CAE en contacto con la mesa. Posición del paciente en prono, posición de nadador. La palma de la mano del paciente se queda frente a la cara y en contacto con la mesa. Posición estructura, mastoide, a estudiar sobre la línea media de la mesa. Diagnóstico, visualización, estudio con las imágenes de alta resolución de las estructuras óseas, mastoides y áreas que forman parte del oído. En los criterios de evaluación tenemos que debe ser claramente visibles la región mastoidea y petrosa en el centro de la placa. En la tercera proyección de mastoides, peñasco y conducto auditivo,
Tenemos que la proyección es oblicua axial AP o método de Chaucer 3. En el chasis, 8 por 10 pulgadas a lo ancho o a lo largo. En el radio central se dirige con una angulación de 20 grados podálicos de modo que salga a la altura de la apófisis mastoides, que es más alejada de la mesa. En posición del paciente, paciente en decúbito supino. Posición estructura, mastoide o estudiar entrada en la línea media de la mesa. En diagnóstico, visualización y estudio con imágenes de alta resolución de las estructuras óseas, mastoideas y áreas que forman parte del oído. Criterios de evaluación, el receso epitempánico y conducto timpanomastoideo, la región del oído medio cerca del borde lateral de la órbita. Y por último, la última proyección de mastoides, peñasco y conducto auditivo. Tenemos que la proyección es AP axial o método de Tommy. En chasis, 8 por 10 pulgadas a lo ancho. En el radio central se dirige el radio central con una angulación podálica entre 35 grados y 40 grados y 6 centímetros por encima de la glabela. Posición del paciente. Se dirige el radio central con una angulación podálica y tenemos que la posición estructural eje longitudinal del cráneo del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buque mural. En el diagnóstico, visualización y estudio con imágenes de alta resolución de las estructuras óseas, mastoideas y áreas que forman parte del oído. En criterios de evaluación, la distancia entre bordes laterales del cráneo y bordes laterales del agujero occipital. Simetría en ambos lados, en la totalidad de la porción petrosa y mastoidea. Muchas gracias y feliz noche.